Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablarte de la tiroides. Te voy a dejar información para que sepas qué es, qué dolencias existen y sobre todo voy a hablarte de cómo tratarla para que su salud sea buena y lo más estable posible. Ya sabes que siempre 100% natural. Vamos a empezar explicando qué es la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada a la altura de aquí del cuello, de la garganta, ¿sí? Y tiene forma, como seguramente ya sabrás, de mariposa. ¿Para qué sirve la tiroides? La tiroides se encarga del ritmo, del metabolismo del cuerpo, ¿sí? Interviene en multitud de funciones. Entre ellas, por ejemplo, la parte digestiva, ¿sí? También en el funcionamiento correcto del cerebro y del sistema nervioso, la eliminación de toxinas, de grasas y un montón de historias más. Naturalmente, la glándula tiroides se encarga de la producción de hormonas. Y de hormonas pues hay unas cuantas y cada una de ellas pues se dedica a unas funciones determinadas. Como te digo, es un órgano, es una glándula que es sumamente importante. Yo le llamo personalmente la torre de control, porque quizá pasa desapercibida, pero como te digo es vital para una vida plena, para una vida saludable a nivel físico, a nivel mental y a nivel incluso emocional. Bueno, vamos a seguir hablando ahora qué tipo de dolencias puede causar un mal funcionamiento de tiroides. Primero, te voy a hablar de hipotiroidismo. El hipotiroidismo sucede cuando la glándula tiroides es lenta, ¿sí? No trabaja bien, le cuesta. Por lo tanto, algunos síntomas de esta dolencia pues pueden ser, hay muchos, la fatiga, el insomnio, desánimo, depresión, ansiedad también, a veces presión baja, a veces puede provocar también por el hecho de que no se eliminan las grasas, ¿no? Aumento de peso, aunque haya falta de apetito. Por ejemplo, también causa falta de nutrientes, falta de vitaminas, porque no permite que el organismo absorba de forma correcta estos nutrientes. Y puede llevar también a causar pues pérdida de cabello, uñas quebradizas, dolor de huesos, de articulaciones y un largo etcétera. Bueno, otra dolencia que, que puede causar la tiroides cuando no funciona bien es hipertiroidismo. Fíjate, si en el anterior era porque la glándula tiroides funcionaba de manera muy lenta o casi no funcionaba, en el hipertiroidismo, hiper quiere decir por encima de, para que nos entendamos, actúa de forma exagerada, ¿sí? Es como que se pasa de rosca un poquito, tiene un ritmo demasiado acelerado, está acelerada, ¿sí? Los síntomas, pues algunos pueden coincidir, algunos con el hipotiroidismo por el hecho de que cuando no funciona bien o algo no está en equilibrio, pues el organismo en sí ya se desequilibra también. Pero algunos síntomas, por ejemplo, pueden ser ansiedad, taquicardias, insomnio también, pérdida de peso, muchas ganas de comer también. En mi caso, por ejemplo, como te voy a contar después, yo tuve una tiroiditis y bueno, tuve las fases de hiper y de hipo,
¿no? Y luego te cuento cómo está el resultado final. Pero recuerdo que también tuve crisis nocturnas muy fuertes de angustia, sudoración, taquicardias y bueno, en fin, síntomas que seguramente conozcas y quieras solventar. Bueno, aparte de, como te digo, los síntomas es una lista muy larga, muy larga. Seguramente tú me quieras comentar o preguntar algo, hazlo con gusto y con confianza. ¿Qué más dolencias puede presentar una tiroides que no funciona bien? Por ejemplo, tiroiditis, como te estoy contando. La tiroiditis es una inflamación. Es cuando la tiroides se inflama, ¿sí? Lo que pasa es que la tiroiditis puede ser autoinmune, ¿sí? En este tipo de dolencias autoinmunes significan que los propios anticuerpos, es decir, las propias defensas, para que nos entendamos, del organismo, atacan al propio cuerpo y a los propios órganos, porque digamos que se han despistado y atacan no a virus ni a bacterias, sino a células buenas del organismo. En este caso, cuando hay tiroiditis autoinmune, pues se presentan una serie de anticuerpos tiroideos, ¿sí? Hay muchas enfermedades autoinmunes, como seguramente ya conozcas y explico en otro vídeo y en otros artículos. Según qué tipo de enfermedad autoinmune, pues habrá unos anticuerpos u otros, ¿vale? Bueno, según las tiroiditis autoinmunes podemos encontrar enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto. Esta última suele dar tendencia a un hipotiroidismo, vamos a llamarlo crónico, ¿sí? Bueno, se puede ayudar al organismo. Luego te voy a contar de qué manera. Y la enfermedad de Graves es otra tiroiditis autoinmune, pero aquí pues se suscita un poquito lo que es la parte hiperactiva o hipertiroidismo de forma prolongada, entre otros síntomas que presenta cada una de ellas. Bueno, ¿qué más cositas? También hay otra tiroiditis que se llama de Kerben o tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda es aquella inflamación de la tiroides que puede presentar fases alternadas de hipotiroidismo y también hipertiroidismo. Suele presentar dolor en la zona, dolor de oídos, pero no son los oídos, sino que es la propia tiroides al inflamarse, puede presentar nódulos, etcétera, etcétera. Parece ser que esta tiroiditis subaguda remite al cabo de un tiempo, puede ser meses, un año, 2 años, etcétera. Pero considero de vital importancia lo que te voy a contar ahora. Normalmente el doctor o la doctora te puede hacer una prueba de TSH, que es un análisis de sangre, y ahí, con ese pequeño dato, te pueden decir: usted está bien, no tiene hipotiroidismo, sí tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, etc. Eso está muy bien. Pero si no se completa esa analítica con T4, T3, TSI y anticuerpos, ¿sí?, no se va a saber al 100% si esa persona presenta una enfermedad autoinmune y cómo tratarla, si presenta algún hipotiroidismo, como te diré, subclínico también, camuflado. ¿Por qué te digo esto? Bueno, a mí personalmente me ha pasado y llevo años solicitando pues que revisen un poquito el caso y he llegado por fin a, fíjate, a saber que en mis analíticas solo con la TSH me sale que está todo bien, que la tiroides está bien. Sin embargo, al hacerme el análisis completo con anticuerpos, pues salen una parte de ellos aumentados
a 1280, que esto es bastante. Entonces esto es un indicador claro de que parece que no haya nada, pero hay algo de fondo. Y esto es vital, de verdad. Pídelo, solicítalo, estás en tu derecho y así podrás estar tranquilo, tranquila, para saber por dónde seguir, ¿sí? Bueno, ¿qué más cositas? Repito, las pruebas son muy importantes que solicites completas, ¿sí? Para salir de dudas y para saber, como te digo, qué vas a hacer y por dónde seguir tu camino. ¿Qué tratamiento aconsejo? Bueno, tanto si estás padeciendo alguna dolencia de tiroides como si no, es de vital importancia ayudar al metabolismo a que esté equilibrado, ¿sí? Hay remedios naturales, por ejemplo, es muy importante que tengas vitaminas y minerales completos, sobre todo el zinc, sobre todo y ante todo, y lo pongo con lucecitas, selenio y yodo, ¿vale? Pero, ojo, el yodo, si ya presentas alguna enfermedad, por ejemplo, si es hipertiroidismo, pues no conviene tomarlo en suplementos y no conviene aportar más, ¿sí? Si tienes alguna enfermedad autoinmune, tampoco tomes suplementos de yodo. Esto es cuando queremos mantener una tiroides sana, ¿vale? Eso sí, por ejemplo, el selenio, como te digo, con lucecitas. El selenio es un mineral que, aparte de ser antiinflamatorio, evita también la proliferación de células malignas, ¿sí? Y ayuda mucho al funcionamiento del metabolismo, a evitar procesos autoinmunes, ¿sí? Y muchas cuestiones más que son interesantes y que te dejo también en otro artículo que ya tengo publicado. Espero lo veas y te sirva. Bueno, resumiendo, importantísimo, vitaminas, minerales, ¿sí? Complejo B, calcio, hierro, vitamina C y lo que te voy a nombrar ahora, anótatelo bien, igual ya la conoces, se llama cúrcuma, ¿sí? Cúrcuma es una especia, seguro que te suena al curry, ¿sí? Bueno, pues la cúrcuma tiene un principio que se llama curcumina, que es lo que le da el color ese tipo mostaza y favorece un buen funcionamiento del metabolismo. También es antiinflamatorio y ayuda a la salud de la tiroides. Aparte, ayuda también contra la inflamación, el dolor de articulaciones, huesos, ayuda al ánimo, a la depresión, aporta energía, vitalidad y un largo y excepcional, etcétera. De veras que es genial, a mí me encanta. Bueno, tratamiento natural que te estoy recomendando. Esto, la cúrcuma y, ojo, naturalmente el estrés y la ansiedad y las preocupaciones afectan directamente a la tiroides, ¿sí? Los temas de miedos, los temas de inseguridad, de autoestima baja, ¿sí? Afectan directamente a la tiroides. Por lo tanto, aparte de tratar con todo este tipo de vitaminas y suplementos, siempre consulta tu caso, ¿vale? Eso ante todo. Aparte de tratarlo con todo esto, es de suma importancia el tener una vida lo más relajada posible o ayudarte con recursos también o terapias para procurar estar lo más en calma posible, ¿vale? ¿Qué terapias ayudan? Bueno, las que yo practico conmigo misma y con mis pacientes y que ayudan mucho y es realmente excepcional es el Reiki, ¿sí? Las flores de Bach para ciertos estados emocionales y si queremos solventar, por ejemplo, temas profundos, ¿no? de raíz, temas pasados, temas incluso kármicos que se llaman,
pues también funcionan muy bien el Reiki y Ho'oponopono. ¿De acuerdo? Bueno, déjame ver qué más cositas quiero contarte, porque quiero contarte tantas cosas que tampoco quiero hacer un vídeo en el que te pierdas por ahí. Creo que vamos bien, ¿no? Cierto, mira, fíjate, veo muchos casos, sobre todo en los grupos, en las páginas de Face donde colaboro también. Hay muchas personas que las someten a cirugía de tiroides y seguramente sea lo correcto, pero verás que en el artículo que te voy a dejar insisto mucho en que esto sea la última opción, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tiroides es importante, es muy importante, no es una muela, ¿vale? La tiroides no es una muela que, vamos a decir, a la más mínima, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, por nódulos benignos, procedan a extirparla. No. ¿Vale? Lo primero que habría que hacer, según mi opinión profesional y personal, según mi caso, es verificar qué tipo de nódulos son, si aumentan, ir haciendo un seguimiento, ¿sí? Un acompañamiento a esa persona, ver si se desinflaman también, si se reduce la inflamación, si hay dolor, si no hay dolor, etcétera, etcétera, y si hay células malignas o no, ¿vale? Depende del nivel de dolencia que se sufra, tiene que ser un nivel de dolencia grave, ¿sí? Una situación grave para llegar a la extirpación, y sí se puede vivir sin tiroides, pero naturalmente no es lo aconsejable, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque produce, por algo está ahí, ¿sí? Es como cualquier parte, por pequeña que sea, de nuestro organismo, tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Repito, salvo en condiciones graves, por eso insisto en que pidas el análisis y la prueba completa, incluso con ecografía de tiroides, que es una prueba sencilla, entonces veas si realmente es necesario o no la cirugía, ¿vale? Si tu caso ya te has sometido a cirugía y estás viendo este vídeo, no te preocupes, no pasa nada, ¿sí? También con todos los recursos naturales y las terapias que te comento puedes estar mucho mejor y tener una vida normal y saludable, ¿sí? Bueno, ¿qué más te cuento? Pues bueno, si quieres te hago un pequeño resumen, ¿vale? Importante, tratamiento adecuado para tiroides. Nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, sobre todo ver tu dolencia o tu situación particular con los análisis completos, o en su caso también con lo que es la ecografía para que se vea cómo está tu tiroides. Vitaminas, minerales, ver el tema de la cúrcuma, ver el tema de selenio según tu caso, ¿sí? Y aplicar, tratar de sanar de raíz con Reiki, por ejemplo, Ho'oponopono y en su caso flores de Bach, ¿vale? Si necesitas consultar tu caso, ya sabes, puedes comentar aquí o encontrarme, como ya sabes, en anandasalud.com o sinansiedadahora.com. Estaré encantada de atenderte. Espero te haya sido de ayuda este vídeo. Te mando un gran abrazo y que estés muy, muy bien. Hasta luego.